Me había perdido. Bueno, la inmunosupresión. ¿Para qué la usamos? Para pacientes con enfermedades autoinmunes y para pacientes, sobre todo autoinmunes y trasplantes de tejidos u órganos. ¿Sí? Para evitar el rechazo, prevenir y tratar el rechazo, y las enfermedades autoinmunes para evitar el avance de la progresión, modificar la enfermedad. Hay efectos que se llevan usando más de 50 años, que son los corticoides, que los usamos también como inmunosupresores, los antimetabolitos, metrotexate, y los agentes alquilantes. Los citotóxicos a dosis generalmente mucho más baja que lo que usamos en cáncer. ¿Sí? Como le dije, no son específicos y generan mucho efecto. Adversos. Se está hace muchos años buscando inhibidores específicos de la inmunidad. ¿Sí? Que tengan más eficacia, menor toxicidad y que tengan nuevos mecanismos que permiten conocer mejor las distintas rutas de señalización y el modo de funcionar del sistema inmune. Esto, sobre todo estos, pero todos hay que tener cuidado con el riesgo de reactivación de algunas enfermedades, sobre todo hepatitis B, tuberculosis, ¿sí? Al final del tratamiento por el fenómeno de reconstitución inmunológica. Bueno, esto no se los voy a leer todo, pero bueno, como ven hay un montón de enfermedades autoinmunes, cada vez conocemos más, ¿no es cierto? Algunas son anticuerpos frente a autoantígenos, por ejemplo, la fiebre reumática, ¿sí? Antígenos de aparecimiento de streptococo, que para artritis y miocarditis, no es tan frecuente de hoy en día, pero en algún momento se veía mucho, la púrpura trombocitopénica inmune, ¿sí? El péptico vulgar, que es una enfermedad ampollar, no sé si lo vieron en dermato alguna vez, ¿hicieron dermato? El péptico son ampollas profundas, ¿sí? Que generalmente hay otras medidas por complejos inmunes, como la grauminemia y el lupus, el eritematoso sistémico, ¿sí? Hay otras medidas por células T, como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea, la diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Entonces, y en cuanto a trasplante de órganos, el rechazo del órgano, la mayor parte de los órganos que trasplantamos, salvo las córneas que no son irrigadas, tienen alto riesgo de ser rechazados. Si bien se busca que sea lo más compatible posible el donante con el receptor, sobre todo a nivel de complejo mayor de histocompatibilidad, se busca, digamos, la mayor compatibilidad posible, salvo que sean gemelos idénticos, siempre va a haber diferencias genéticas, ¿no es cierto? Y el riesgo de que el organismo reconozca el tejido o el órgano recibido como extraño, ¿sí? Entonces puede haber un rechazo hiperagudo mediado por anticuerpos preformados del receptor frente a antígenos del donante casi inmediatamente después de que se reperfunde el órgano trasplantado. O sea, ni bien se reperfunde el órgano, puede empezar el rechazo hiperagudo. Un rechazo agudo que suele ser celular, mediado por células citotóxicas y causa daño intersticial y vascular. Se observa con más frecuencia en los meses iniciales que siguen al trasplante. Y el humoral agudo se sensibiliza hacia la B del receptor, antígeno del donante trasplantado, produce anticuerpos frente a estos antígenos después de un periodo de 7 a 10 días. Generalmente están dirigidos a células endoteliales, produciendo un rechazo vascular agudo. Y el crónico suele ser humoral y celular. Inflamación crónica producida por la respuesta
de células T activadas frente al antígeno abandonado. Aparece pasados meses o años después del trasplante. Los rechazos hiperagudos y agudos se controlan bien compatibilizando donantes y receptores y dando la adecuada terapia inmunosupresora a trasplantado. ¿De acuerdo? Y el crónico es la patología más corriente asociada al trasplante que puede poner en peligro la vida del paciente. Ustedes saben que los trasplantes del paciente no duran para toda la vida. Un paciente que se trasplanta, por ejemplo, de un riñón, no es que va a recibir un riñón nuevo que le va a servir para siempre. Y realmente tiene una vida útil ese riñón. ¿Sí? 10, 15, 20 años, depende del paciente, y suele volver a diálisis y necesitar un nuevo trasplante. Porque si bien uno busca terapia para tratar de evitar el rechazo, nunca es exactamente igual al momento propio. ¿De acuerdo? Obviamente que igual el paciente tiene que hacer muchas cosas para cuidar su órgano, ¿sí? Y la otra enfermedad que puede surgir con el trasplante es la enfermedad de infarto frente al huésped, ¿sí? Sobre todo en médula ósea alogénica o de células madre, ¿sí? Que es una reacción inflamatoria autoinmune cuando las células inmunes trasplantadas atacan a las células receptoras. Puede tener erupción en la piel, diarrea, neumonitis, enfermedad veno-occlusiva en el hígado y varía el pronóstico, entonces se va a dilata. Y suele ser de menor intensidad si se eliminan las células T de la médula del donante antes de trasplantarla. Bien. Esto no lo voy a repasar porque es muy largo, pero bueno, vean la complejidad, ¿no?, de la respuesta humoral y celular del organismo frente a los distintos antígenos, ¿sí? Esto igual está cargado, por ejemplo, cómo son los mecanismos de activación de las células T. Esta sería la célula presentadora del antígeno, esta sería la célula T. El citotóxico que reconoce a través del CD8, complejo mayor de histocompatibilidad gaseosa, interacciones complementarias con moléculas coestimuladores, el T-helper, ¿sí? Y la posibilidad de inmunomodular, usar anticuerpos monoclonales o proteínas de fusión recombinantes que tengan como diana, como blanco, algunas de las moléculas de señalización presentes en la superficie de células T y B del sistema inmunológico y que se utilizan para conducir la respuesta inmune en una determinada dirección. Por ejemplo, la superfamilia de las inmunoglobulinas, que ligan los receptores, o del factor del TNF, del factor de necrosis tumoral, ligandos y receptores. ¿Sí? Eso sería un poco la idea de inmunomodular. Hoy en día, lo que más hemos conseguido es inmunosuprimir. La inmunomodulación es algo que todavía es difícil de conseguir. O sea, hacer funcionar el sistema inmune en función de lo que queremos, sin debilitar otras respuestas del sistema inmunológico necesarias para mantener la salud del paciente, ¿sí? Como ven, hay un montón de dianas posibles en la zona T para terapia inmunoreguladora por anticuerpos. Sean anticuerpos agonistas o bloqueantes para inhibir o estimular las células T para que destruya tumores, por ejemplo. Bien. Entonces, también hay otros fármacos que modulan el sistema inmune, por ejemplo, anticuerpos, que se producen en respuesta a vacunas. Ustedes saben que las vacunas las aplicamos para que el organismo produzca anticuerpos de memoria generalmente, que ante la exposición a la enfermedad, que sería el virus, por ejemplo, que produce la enfermedad, o a la bacteria, haga una rápida respuesta e impida el desarrollo de la enfermedad, por lo menos de la forma grave de la enfermedad. ¿Sí? Los interferones son proteínas que se producen en respuesta a infecciones
víricas inhiben la replicación de los virus y se han utilizado también en el tratamiento de algunas enfermedades virales, por ejemplo, de hepatitis, también en algunas enfermedades autoinmunes, los interferones, esclerosis múltiple. ¿Sí? Ahora hay algunos otros tratamientos como más específicos, pero la esclerosis múltiple, ¿saben lo que es? La enfermedad de mielina. Es una enfermedad autoinmune donde se ataca la mielina, ¿sí? El mielinizante, sobre todo se ataca la sustancia blanca. ¿Sí? Bien. Entonces, se puede aplicar a infecciones víricas, lo que no es inmune o enfermedades neoplásicas. Los interferones, el denomizar, la interleuquina 2, la proteína, que se ve el ácido retinoico, ¿sí? Que a veces se usa también en dermato, localmente, o el ácido retinoico, o por vía oral, para la acné grave, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Un poco una aproximación de cómo actuarían para suprimir farmacológicamente el sistema inmune. ¿Cuáles serían los mecanismos de acción que usan los fármacos que conocemos hasta el momento? Inhibir la expresión de genes para modular respuestas inflamatorias, por ejemplo, los corticoides. ¿Sí? Depletar la aparición de linfocitos en expansión mediante agentes citotóxicos, por ejemplo, la ciclofosfamida. ¿Sí? Inhibir la señalización linfocitaria para bloquear la activación y expansión de los linfocitos. Inhibir vías de señalización para que no expandan los linfocitos. Neutralizar citoquinas que son esenciales para mediar la respuesta inmune. Detectar reservas inmunitarias específicas mediante anticuerpos anticelulares específicos. Bloquear coestimulación para inducir alergia. Bloquear adhesión celular para evitar la migración de las células inflamatorias. Inhibir la inmunidad innata, incluyendo la activación del patógeno. Todavía es probable que podemos usar farmacológicamente. La expresión génica, glucocorticoides. Son buenos también entonces como inmunosupresores, obvio recordar todos los efectos que pueden generar los corticoides. Pero bueno, muchas veces se usan, muchas veces en enfermedades autoinmunes como el lupus, cuando no responden al tratamiento, tienen crisis graves, por ejemplo, a veces se aplican corticoides de altas dosis en pulsos para sacar al paciente de la crisis aguda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto, después repásenlo, de efectos adversos. Ojo, también la supresión del eje. ¿Sí? Bien. Los citotóxicos que más se suelen usar, alquilantes como la ciclofosfamida y antimetabolitos. Vamos a mirar el metrotexate, ¿sí? Y la ciclofosfamida. Eliminan células indeseables. Pero vamos a dejar el metrotexate, ya se los dije, inhibe la dihidrogenasa. Se piensa que además tiene otro efecto que a dosis baja sería el efecto principal que ejercería a nivel de la artritis reumatoidea, que sería una actividad antiinflamatoria, que no depende de su acción citotóxica y parece que está mediada por la capacidad de generar o aumentar los niveles de adenosina. ¿Sí? La adenosina es un potente mediador antiinflamatorio endógeno que inhibe la adhesión de neutrófilos en la fagocitosis y la generación de superóxidos. Ese aumento de la producción de la generación de adenosina sería como un efecto antiinflamatorio que hoy en día se cree que sería como el mecanismo principal por el cual el metrotexate a dosis baja es tan efectivo como los fármacos
modificador de la enfermedad en la artritis reumatoidea. Modificador de la enfermedad es que impide toda la deformidad, sobre todo que ocurre en las articulaciones con el avance, ¿sí? Porque los AINES calman el dolor, calman un poco la inflamación, pero no impiden que la enfermedad, la destrucción que genera a largo plazo la artritis, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Además produce apoptosis de células T, CD4 y CD8 activadas, es versátil porque combina péptidos antineurófilos, anticélulas T y antimorales, disminuyendo la producción de anticuerpos. Primera línea de tratamiento, sobre todo la artritis reumatoidea, está usada también para otras enfermedades autoinmunes y generalmente a dosis baja, en vez de rescatar con leucovorina, se suele compensar a las 24 horas con una dosis de ácido fórmico, ¿sí? Para evitar la granulocitosis, que sería su efecto más común. Las dosis son mucho más bajas que las que se usan y generalmente se dan una vez por semana y viola, ¿sí? Aunque bueno, después depende de las características del paciente. Estaba buscando donde tenía la citofosfamida y no se me fue muy largo. Los otros que son conocidos, no tanto para artritis reumatoidea, sino para trasplante, ¿sí? Que se usan, que son antimetabolitos, es el ácido micofenólico, que generalmente se administra como su precursor, su profármaco, que es el micofenolato de mofetilo. El micofenolato de mofetilo es un inhibidor de inosina monofosfato de glucogenasa. Y MPDH, que es una enzima limitante de la síntesis de guanosina. Por eso es un antimetabolito, igual que el metotrexato, ¿sí? Se da el profármaco, el micofenolato, porque tiene mejor biodisponibilidad y se puede administrar vía oral, ¿sí? Es hidrolizado con las esterasas plasmáticas a su metabolito activo, el ácido micofenólico, entonces es mejor administrar el profármaco. Es altamente específico y tiene un profundo efecto a nivel linfocito, ¿sí? Se utiliza junto con la ciclosporina y corticoides para prevenir el rechazo de trastornos, ¿sí? Riesgo de aparición de linfoma o cáncer de piel y en combinación con otros inmunosupresores, riesgo de hipogamaglobulinemia y biosíntesis de todo el cuerpo, y acá estoy inhibiendo la INPDH, es decir, la genasa, el ácido micofenólico, ¿sí? ¿Y esto por qué ocurre? En los linfocitos, para la biosíntesis de purina, dependen de la ruta de novo de síntesis de purina, mientras que los otros tejidos usan una ruta de rescate. Una vez que se metabolizan, rescatan y reutilizan las purinas. En cambio, los linfocitos necesitan la síntesis de novo. La ruta de novo necesita la acción de la enzima, la de rescate no. Por eso son bien específicos sobre los linfocitos. Tienen menos acción sobre otras células, ¿sí? La actividad de esta enzima está codificada por dos genes. El micofenolato inhibe preferentemente la tipo 2 y esa forma que se expresa principalmente en linfocitos. Estas dos cuestiones, el hecho de que los linfocitos usen la vía de novo y que tengan la isoforma que más inhibe el micofenolato, es lo que le da mayor especificidad sobre los linfocitos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la inhibición enzimática lleva a reducción de concentraciones de monoxinas y eso lleva
activar linfocitos. Efecto citostático, ahí estamos, inducción de apoptosis en células T activadas. ¿Sí? Disminuye la presión de moléculas de adhesión y producción de ácido nítrico disminuido por nitróxido, lo cual disminuye la actividad. Bien, entonces tiene efecto sobre los linfocitos. Es más eficaz que la salteoprima, que se da salte para prevenir el retraso agudo, o sea que es más usado. Su eficacia en el tratamiento del retraso crónico puede estar relacionada con su inhibición de la proliferación de linfocitos y de células musculares lisas características del retraso crónico, por la inhibición del óxido nítrico. ¿Está bien? O sea que se puede usar tanto para prevenir el retraso agudo como en el crónico. Suele estar incluido la mayoría de los regímenes. ¿De acuerdo? Y también podría usarse en las enfermedades inmunes, pero yo no voy a la ¿sí? Sería el caso que no responda a otro tratamiento. ¿De acuerdo? Bien, les voy a dejar solo eso. Los alquilantes, la ciclofosfamida, que son un alquilante, acuérdense que forma el lazo cruzado entre la cadena de ADN que lleva a la muerte celular, ¿sí? Sobre todo a nivel de la proliferación de células B, pero también puede potenciar la puesta de células T. O sea que solo a enfermedades donde predomine la inmunidad humoral, por ejemplo, el lupus, ¿sí? Y posiblemente la supresión de la formación de anticuerpos frente a infectos. Esto se suele usar solo en la inducción, en trasplante, en la fase inicial. ¿Sí? Los efectos adversos dependen de la dosis. ¿De acuerdo? Yo ya se los dije hoy, no lo voy a repetir. Bien. Bien. Y después hay otros inhibidores específicos de la señalización linfocitaria, la ciclosporina y el tacrolimus, que atraviesan la membrana plasmática, se unen a inmunofilinas citosólicas e inhiben la vía de la calcineurina, una unidad a la ciclofilina, la ciclosporina, se une a la ciclofilina y el tacrolimus se une a la FK506, que es la proteína de unión, respectivamente. ¿Esto cómo es? La estimulación de las células T ocasiona aumento del calcio intracelular. El examen con inhibina calcio activa la desfosforilación mediada por calcineurina, del factor de transcripción citoplasmático. Este factor de transcripción citoplasmático activado trasloca al núcleo, donde en forma de dímero promueve la transcripción de genes, sobre todo para producir interleucina 2 y otros genes. La interleucina 2 es una situación importante que actúa en forma autócrina y parácrina para producir activación y proliferación de las células T. La inhibición de la vía de la calcineurina inhibe esta vía. ¿Está bien? La ciclosporina y los tacrolimus son inhibidores de la calcineurina. ¿Sí? Entonces inhiben la activación y proliferación, sobre todo, de células T. ¿Sí? La ciclosporina suele tener muchos efectos adversos, sobre todo en neurotoxicidad, y ha sido bastante reemplazada por el tacrolimus. ¿Sí? El tacrolimus es un macrólido, como un antibiótico, aislado de una bacteria, Streptomyces succubaensis, es bastante más potente que la ciclosporina, se une a su proteína de ligando y ese complejo inhibe la calcineurina. ¿Está bien? Y eso disminuye la síntesis por parte de los linfocitos de mediadores, de cuales sobre todo interleucina 2, 3, 4, factor de necrosis, no, interferón gamma, perdón,
y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? Todo eso es lo que está demostrado in vitro. ¿De acuerdo? Inhibe la inmunidad mediada por células sin suprimir las funciones de las células B y de las natural killers. ¿De acuerdo? Porque es la inducida por activación de las células T. ¿Sí? También es nefrotóxico y aprobado como inmunosupresor para trasplante de órganos. Como es nefrotóxico, se suele usar solo en la fase de inducción, que es una fase corta del tratamiento. Los que son más nefrotóxicos se suelen usar para la fase de inducción y los que se tienen que tomar a largo tiempo, a dosis más baja pero a largo tiempo, que son más de mantenimiento para evitar el rechazo del trasplante, se suelen usar los que tengan menos toxicidad. ¿Se entiende? Aunque parezca una contradicción, aunque sea un trasplante de riñón, se suelen usar los que se necesitan, que eviten, digamos, el rechazo en agudo, se suelen usar los inhibidores más potentes y más tóxicos. ¿Sí? Generalmente se usan combinados también. Glucocorticoides, tacrolimus y algún anticuerpo monoclonal o algún policlonal como el derivado de tinocito. ¿Sí? Un combinado de inducción para evitar de inmunosupresión, digamos, y después otro combinado para el mantenimiento. ¿Sí? Bien. El sirolimus está puesto esto porque estas son las ¿La de Chile? sí, la de Rapamil, la isla de Rapamil, sí, la isla de Pascua, Sí. la isla de Pascua se llama Rapamil, bien, y originalmente se llama rapamicina porque viene de una bacteria que en Streptomyces microscópicos creo que lo encontrarán en esta. También se une a una proteína ligante y este complejo se fija e inhibe otro blanco que ya no es la vía de la calcineurina, sino que es la vía del emetor. ¿Sí? Esta es una serina tronina quinasa que fosforila y bloquea la señalización para el receptor de interleuquina 2 requerida para la proliferación de células T. O sea que impide la proliferación de células T en otra vía de señalización, que es la emetor, un poco más abajo que es la de la calcineurina. ¿Estamos? El sirolimus. Bien. Y esto sería un poco un resumen complejo de todos los antimetabolitos, el micofenolato y la cetoprina, inhiben a nivel nuclear. ¿Estamos bien? La vía del emetor, sobre todo el sirolimus, para la proliferación de linfocitos T. Y la vía de la calcineurina, por ejemplo, acá en la célula presentadora de antígenos, a las células T, que induciría una proliferación de las líneas T contra ese antígeno, ¿sí? Entonces, eso sería a través de la vía de la calcineurina, que podemos inhibir con ciclosporina o con tacrolimus, o a nivel de la vía del emetor con sirolimus. ¿De acuerdo? Y también hay otras acciones que tenemos que tener, anticuerpos antileuquina 2, por ejemplo, de receptores membranas, para inhibir la proliferación de células T, o algunos anticuerpos que directamente promueven citotoxicidad. Se puede inhibir además, hay anticuerpos que inhiben citoquinas, ¿se acuerdan? No sé si leyeron algo en la época de la pandemia que se hablaba de la tormenta de citoquinas que ocurría en los pacientes con COVID grave, ¿sí? Y que se plantearon algunos tratamientos con inhibidores con diferentes inhibidores de citoquina para ver si mejoraba
la evolución de los pacientes, ¿sí? Entonces, tenemos inhibición de las citoquinas de diferentes maneras, a través de factores, estimulando factores de necrosis tumoral, también moléculas pequeñas que son actúan sobre el receptor de factor de necrosis, son una proteína soluble. Este es un anticuerpo monoclonal que actúan. Son biosimilares a nivel de la interleuquina 1, ¿sí? De la 6, reducción de células inmunológicas específicas con anticuerpos policlonales. Esto es lo que se suele usar en infección en trasplantes, que son anticuerpos de conejo frente a linfocitos humanos, o algunos de estos monoclonales para evitar el rechazo agudo del trasplante, ¿sí? Por ejemplo este, proteínas de fusión. Como ven, hay un montón de conceptos, ¿sí? Esto no es para que se lo aprendan todos, para que tengan una idea de todos los blancos y todo lo que se estaba avanzando en el tratamiento a nivel molecular del sistema inmunológico. Como les digo, no es tan fácil y muchas veces lo que pasa in vitro no necesariamente es lo que pasa in vivo. Fíjense todas las líneas, por ejemplo, enfermedad de Crohn, la enfermedad autoinmune intestinal, ¿sí? Inhibidores de la interleuquina, el producto tumoral, terapia de células madres, sobre la proteína JAK, inmunomoduladores, quimioterápicos, sobre colitis ulcerosa. Bien, como ven, hay muchas líneas de tratamiento, pero bueno, hay que mirar fundamentalmente desde el mensaje para el sitio de Montevideo como un modelo de tratamiento de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y mirar alguna otra opción en pacientes que no responden a metotrexate y tener alguna idea de los fármacos que se utilizan para trasplante, para evitar el rechazo del trasplante. Porque aunque van avanzando en generales, por lo menos inicialmente, ¿sí? Muchas veces el paciente que tiene un trasplante hace 5 años se va a atender a un centro de salud con un montón de cosas. Y no tiene una idea de que recibe, que recibió, ¿sí? Lo mismo que con el tratamiento del cáncer. Una idea tiene que tener con un paciente, una paciente que sobrevivió un cáncer de mama, puede tener una cardiopatía, porque recibió fármacos que son cardiotóxicos. Se puede dar consecuencias, o una paciente que puede tener una cirrosis pulmonar. Hoy vimos una paciente en Sevilla que tenía coliocarcinoma y la trataron con cisplatina y tenía fibrosis. Entonces, por lo menos uno tiene que tener una idea general de qué se trata, ¿sí? Bueno, espero no haberlos aburrido mucho.